descanse en el Señor. No venimos por venir a congregarnos, sino que venimos a descansar, a adorar, a dejar todas nuestras cargas, todas nuestras preocupaciones, todo aquello que nos agobia, nos entristece, nos apesadumbra. Venimos a dejarlo en este altar de adoración. Así que aproveche cada vez que venga a la casa de Dios, aproveche para adorar. Olvídese absolutamente de todo. Simplemente adore a Dios. Adore a Dios. Vamos a continuar. Quiero que saquen su Biblia, desenvainen. Y vamos al capítulo 17 del libro de Génesis con nuestro tema, los padres de la nación de Israel. Y a este tema creo que muy acertadamente el Espíritu Santo sabe lo que hace. Le hemos puesto fortaleciendo y renovando nuestra fe. En el capítulo 17 del libro de Génesis dice la Biblia que siendo a Abraham, no Abraham, sino Abraham, de edad de 99 años, le apareció Dios y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto en mí y ti, y multiplicaré mucho en gran manera. Entonces Abraham, al oír estas palabras de Dios, dice, cayó sobre su rostro. Y Dios habló con él, diciendo: yo he aquí mi pacto contigo, serás padre de muchedumbre de gentes, serás padre de muchedumbre de gentes. Pueden tomar sus lugares. Y vamos en esta noche a mirar a un hombre que estamos viendo aquí, de 99 años, desesperado porque no tenía todavía el hijo de la promesa. Abraham ya se acercaba a un punto donde era imposible, tanto biológicamente como físicamente, poder pensar en la promesa que Dios le había dado. Dios vuelve nuevamente a tener otro encuentro con Abraham. Y ahora tenía la necesidad de fortalecerse y de renovarse. Escuchen ustedes lo que Dios en esta noche quiere mostrarnos. Tenía la necesidad de fortalecerse, de renovarse, porque después de tanta espera, yo creo que hay momentos en nuestra vida en los que necesitamos fortalecernos y renovarnos. Pero una renovación más allá de lo presente, de lo que estamos viviendo, más allá de lo físico, más allá de lo natural. Y pudiéramos decir más allá aún de lo imposible. Y a ese Dios al que nosotros en esta noche estamos sirviendo, alabando, glorificando, dándole la gloria, quebrantando nuestro corazón delante de Él. Nosotros somos, quiero decirles, seres humanos débiles, en un cuerpo débil, en un cuerpo que se está desgastando,
donde tenemos nosotros que cobrar conciencia que mientras pasan los años, cada vez estamos teniendo menos capacidades, menos capacidad pulmonar, menos capacidad física, menos reflejos. Vamos envejeciendo, las células se nos están desgastando. Pero lo más importante es que podamos llegar al final de nuestra vida satisfechos, que podamos llegar completos y que podamos mantenernos extendiéndonos hacia lo que está por delante, o sea, a lo que nos está esperando después de la muerte. Porque ahí en la muerte no termina nuestra vida. La muerte no puede terminar con nuestra vida, sino que la muerte y la resurrección de Jesucristo nos da precisamente esa esperanza. No tuviéramos ningún incentivo para seguir viviendo si los muertos no resucitan, decía el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:32. Si los muertos no resucitan, pues comamos, bebamos, hagamos lo que nos dé nuestra gana, que al fin y al cabo no hay ningún incentivo por el que nosotros podamos seguir peleando. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. ¿Para qué necesitamos seguir reglas de ética si algún día tendremos que morir? Pero quiero decirles que la Biblia enseña que la paga del pecado es muerte. Y Dios dice también va a pagar a cada uno según sus obras. Pero lo que estamos haciendo para Dios, no hay nada ni nadie, ni siquiera Satanás ni el diablo nos lo puede quitar. Así que podemos llegar hasta el final con toda seguridad, completos, satisfechos, y poder decir, como dijo el apóstol Pablo: he peleado la batalla, he guardado la fe, por lo demás me espera la corona de justicia que Dios me ha prometido, dice Pablo, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que están esperando pacientemente la venida de nuestro Señor Jesucristo. Abraham en este momento vemos que recibe esta energía sorprendente, maravillosa de parte de Dios. Por eso dice la Biblia que los que esperan en el Señor, que dice Isaías, tendrán nuevas fuerzas. O sea, los que esperan en el Señor van a ser constantemente renovados. Nuevas fuerzas. Y creo que es muy oportuno decir que realmente necesitamos renovarnos cada día, porque estamos viviendo tiempos peligrosos. Estamos viviendo tiempos feroces, violentos, tiempos bruscos, donde muchos, dijo Jesús, apostatarían de la fe. Y es como una red en el mundo que oprime, que aprieta la mente humana, y cuando tú no estás interiormente preparado, capacitado, y no tienes fundamento en tu vida, el fundamento que es Cristo, la presión externa va a entrar a tu vida, va a desmoronarte, te va a tumbar al suelo. Y esto Cristo lo ilustró cuando habló sobre el fundamento de dos casas. Una que estaba fundada sobre la arena y otra que estaba fundada sobre la roca. ¿Sobre la roca o sobre la arena? Mi pregunta es, ¿dónde estás edificando? Cuando nosotros sabemos por la Biblia
que no hay otro fundamento que el que ya está puesto, que es solo Cristo. Y Cristo debe de ser el fundamento de nuestras vidas, debe de ser el fundamento de tu vida, de tu casa, de tu matrimonio. Escúchame bien, Cristo tiene que ser el fundamento de todo lo que nosotros estamos llevando a cabo en esta tierra mientras estemos aquí. Pero solamente el tiempo y las presiones de la vida van a poder demostrar sobre qué está construida tu vida. Aquí en Génesis 17, versículo 1, vemos que Dios se encuentra con Abraham nuevamente, siendo ya de 99 años. Y vemos que aquí nos muestra el primer paso para fortalecerse y para renovarse. O pudiéramos decir, el primer paso para fortalecer y renovar nuestra fe con Dios. Abraham necesita renovarse como muchos de nosotros en esta preciosa noche. Y comenzar a obrar más allá de lo presente y del mundo físico que nos rodea. Yo digo, Señor, ¿hasta cuándo vamos a aprender a ir más allá de lo presente y de lo físico? ¿Cuántos mensajes se necesitarán para que el cristiano aprenda a caminar por fe? Como decía yo en Aguascalientes, tenemos que aprender a caminar por la fe. Dice la Biblia que Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó, pero antes de que Dios se lo llevara, dio testimonio de haber agradado a Dios. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Hasta cuándo vamos a comenzar a caminar más allá de lo físico y más allá de lo que es el mundo que nos rodea y poder tener ese ánimo que necesitamos para poder seguir viviendo para nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Yo soy el Dios Todopoderoso, le dice Dios a Abraham, el Shaddai, que literalmente es traducido como el pecho de una madre, y traducido etimológicamente como que es el pecho de Dios, donde nosotros nos fortalecemos, donde nosotros nos llenamos, donde nosotros estamos siendo constantemente asidos a permanecer en Él para poder recibir su fuerza, su ánimo, su fortaleza que necesitamos para poder salir victoriosos hasta el final. Por eso la Biblia también a nosotros nos menciona que somos una nueva creación, una nueva criatura, una nueva especie de Dios. Y que así como el niño recién nacido, lo único que tiene para sobrevivir es el sustento de su madre. La leche materna tiene las vitaminas y los minerales que lo van a preparar mejor para que pueda tener mejores defensas inmunológicas en su cuerpo a las enfermedades. Y todo el que bebe necesita esta fortaleza, esto que nosotros necesitamos. Y si nosotros estamos pegados al Todopoderoso, al que tiene todo para satisfacer todas nuestras necesidades físicas, mentales, materiales y espirituales, creo que es eso precisamente lo que nos da la seguridad y la confianza de que Dios está obrando en nosotros. Cuando Él dice yo soy el Dios todo suficiente o todopoderoso, encontramos
que es el padre de familia. Como el niño juega delante del papá, por eso le dice, anda delante de mí, le dice a Abraham, y sé perfecto. Cuando el niño corre y juega delante del papá y después camina con el papá, y esto indica compañerismo, esto indica comunión. Y de la misma forma nosotros tenemos niveles para caminar con Dios. Anda delante de mí, esto significa que somos niños espirituales. Cuando comenzamos a caminar detrás de Dios, nos convertimos en sus siervos. Y cuando caminamos con Él, somos sus amigos. Y cuando caminamos en Él, nos convertimos en miembros de su cuerpo, de su sangre y de sus huesos. Y la pregunta es, ¿y tú cómo caminas con Dios? ¿Delante de Él, detrás de Él, con Él o en Él? Ahora ya no podemos nosotros ir atrás, porque ahora nosotros estamos unidos intrínsecamente con la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y ahora nosotros somos templos del Espíritu Santo, y Él no camina atrás ni adelante ni a nuestro lado, sino que Él vive en el creyente. Génesis 17:1, anda delante de mí y sé perfecto. Esto nos habla de una vida continua de consagración. De acuerdo a lo que la Biblia nos dice en Efesios 4, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la unidad del conocimiento, a la unidad de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto. Perfecto es la palabra teleidos del griego y significa maduro. En el nuevo nacimiento, la nueva especie comienza a adaptarse a la nueva dimensión espiritual, y se necesita, para poder crecer, estar pegados a la leche espiritual, que es la Biblia. En Primera de Pedro capítulo 2, vemos que el apóstol escribió precisamente acerca de esto para nuestra comprensión, para nuestro entendimiento, para que podamos nosotros aprender a desarrollarnos normalmente como hijos de Dios. Comienza diciendo Primera de Pedro 2:1, dejando pues toda malicia y todo engaño, fingimientos, envidias, detracciones. Número 1, ¿cómo nosotros comenzamos a darnos cuenta que estamos desarrollándonos? Cuando comienzan a verse los frutos del Espíritu Santo en la vida de aquel que ha creído en Jesucristo y comienza a desarrollarse. Versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual sin engaño, dejando o desechando absolutamente todo lo que va en contra de lo que es la naturaleza divina y santa de nuestro Dios. La nueva vida del cristiano no puede desarrollarse ni crecer si éste no renuncia a su antigua manera de vivir. Si no renuncia a sus pecados. Esto, cuando la palabra comienza a hacer su obra purificadora, entonces dice el versículo 2,
tiene que comenzar el crecimiento espiritual normalmente, como una criatura, como un niño, que se embebe de la riqueza, de la leche espiritual que contiene la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, que desarrolla todas las habilidades espirituales necesarias para aprender a vivir en fe y a caminar con Dios, sin importar lo que esté pasando en nuestro alrededor y en nuestro entorno. El crecimiento espiritual siempre va marcado por un apetito intenso. Por eso dice, desead como niños recién nacidos. Es un apetito intenso y por un deleite exquisito que Dios especial le puede dar a aquel que ama la palabra de Dios. Con la misma intensidad que el apetito de un bebé tiene por la leche materna, el cristiano desarrolla un deseo por la verdad de una manera gloriosa, impresionante, que tiene apetito de la Biblia, deseos de leer la Biblia, deseos de orar, deseos de glorificar a Dios, deseos de crecer, deseos de madurar, deseos de agradar a Dios, porque eso es precisamente lo que produce la Biblia en nosotros, en la naturaleza de Dios en nosotros, la naturaleza divina. ¿Y qué es lo que hace que el cristiano desarrolle un deseo por la verdad? Pero si no tenemos esa hambre de saber más, de conocer más, te vas a estancar, como posiblemente le haya sucedido a Abraham, que ya su hijo tenía, dice, 13 años. Yo creo que ya se había acostumbrado a él. A lo mejor decía, es que ha de ser el hijo de la promesa. Comenzó a tener, escúchenme ustedes, una relación maravillosa, profunda con él, pero Dios le dice, este no es el hijo de la promesa. Yo me imagino que se ha de ver entristecido Abraham, porque amaba a Ismael. Pero no es este el hijo de la promesa. ¿Qué es lo que sucede entonces? Que es muy probable que las presiones, que la situación que le estaba en ese momento pasando, probablemente lo hizo que estancara su vida. Pero Dios quiere que seamos maduros. Y en esta noche, si tú le crees a Dios, tu fe va a ser renovada. ¿Cuántos lo creen? Dios va a renovar tu fe en esta noche, porque la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, oyendo y leyendo, oyendo y leyendo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Serán llenos, serán satisfechos. En el capítulo donde estamos, versículo 3, dice la Biblia que Abraham cayó sobre su rostro. Después de haber recibido la noticia, este no es el hijo de la promesa. Cayó sobre su rostro y habló con él, Dios con él, diciendo: yo he aquí mi pacto contigo, serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será Abraham, porque te he puesto por muchedumbre, por una multitud, por un grande pueblo que saldrá de ti. Ahora, el siguiente paso para poder renovar nuestra fe con Dios es tener
una nueva experiencia con Dios. Cualquiera diría, Abraham era un experto, era un seguidor de Dios. Pero sin embargo, vemos humillándose delante de Dios. No son los años, no es el tiempo lo que te hace realmente un experto, lo que te hace un seguidor de Jesús, sino lo que te hace realmente un seguidor de nuestro Señor Jesucristo es que nosotros no debemos de tener o de parar de tener experiencias con Dios. Entonces, para poder renovar nuestra fe con Dios es tener una nueva experiencia con Dios. Esto es cuando nos humillamos y estamos dispuestos a escuchar su voz y su palabra. La primera reacción de Abraham, ¿cuál fue? Inmediatamente, dice la Biblia, cayó sobre tierra, se postró, se humilló delante de Dios. Y esto que vemos aquí, esta actitud de Abraham, vemos que implica humillación. Y Dios le dice dos cosas. Primero, que él había sido escogido para que su simiente fuera la promesa que bendeciría, escuchen ustedes, a toda la tierra. A toda la tierra. Dios ha prometido, escuchen ustedes, esto es muy importante, Dios ha prometido bendecir a mis hijos. No solamente Dios me dio la salvación, Dios me salvó, sino también vemos para que mi simiente, para que mi semilla, mi descendencia también fuera bendecida. ¿Cuántas veces escuchamos en la Biblia la expresión serás salvo tú y tu casa? Serás salvo tú y tu casa. Serás salvo tú y tus hijos. Hasta la primera, segunda, tercera y hasta la cuarta generación van a estar las bendiciones de tu hogar, de tu matrimonio, de tu simiente. Pero ¿por qué no sucede eso? ¿Por qué? ¿Por qué y por qué? Cuando vemos precisamente este ejemplo en el tiempo del diluvio, ¿quiénes se salvaron? Una familia. Pero para que esto suceda, nosotros tenemos que aprender algo muy importante. Dios quiere que te humilles para que tus hijos sean santos. Esto es una verdad maravillosa que necesitamos nosotros aprender, que necesitamos recordar, que necesitamos tenerla siempre presente en nuestras vidas. Dios quiere que te humilles para que tus hijos sean bendecidos. Y sean bendecidos de una manera en la que podamos ver realmente que la forma de vida que nosotros estamos adoptando va a afectar nuestras generaciones. Pero una jarra vacía no le puede dar nada a un vaso. Si estás vacío, ¿cómo van a ser bendecidos tus hijos? Si estás vacío, ¿cómo va a ser bendecido tu hogar? ¿Cómo va a ser bendecido tu matrimonio, tu familia? Si hay vaciedad en la vida espiritual, no te estás desarrollando, hay un estancamiento. Y una jarra vacía no puede dar nada, absolutamente nada a un vaso. De lo que tú estás lleno, eso es exactamente lo que tú das. Si es solo materialismo, tus hijos serán materialistas. Yo me imagino que en esa área es muy probable que se desarrollen muy bien. Pero quiero que sepas que si tú les enseñas la Biblia, ellos también se van a desarrollar muy bien.
Si eres ateo, vas a tener ateitos. O sea, de lo que estés lleno, de eso es lo que tú vas a darle a tus hijos. Si eres violento y golpeador, vas a tener golpeadorcitos chiquitos. Pero si estás lleno, escúchame bien, del Espíritu Santo, si estás lleno del poder de Dios, si estás lleno de la palabra de Dios, si les enseñas a tus hijos a leer la Biblia, si les enseñas a orar, si les enseñas a leer la palabra de Dios, eso es lo que ellos van a recibir. Si estamos llenos del Espíritu Santo, eso es lo que nosotros les vamos a dar a nuestros hijos. Dios nos lo dio a nosotros, Dios te lo dio a ti, no para que lo guardes, sino para que lo transmitas. No para ti simplemente para que lo tengas allí como un adorno, sino para transmitirlo. Pero necesitamos nosotros aprender a humillarnos delante de la presencia de Dios y reconocer que a lo mejor nuestra fe necesita ser renovada y fortalecida. Y también Dios le dice, ya no será más tu nombre Abraham. Significa Padre exaltado. Sino que será Abraham, que significa Padre de multitud o de muchas gentes. Pero necesitamos, como hijos de Dios, aprender estos principios espirituales. En el versículo 6 de Génesis 17, le dice, te voy a multiplicar en gran manera y te pondré sobre gente y reyes saldrán de ti. Vamos a ver. Y vemos que Dios le promete a Abraham que esto sería por pacto perpetuo. Pacto perpetuo. O sea que descendencia, semilla, esperma son sinónimos. Él quiere ser tu Dios, y no solamente tu Dios, sino el Dios de tus hijos, el Dios de tus nietos, el Dios de tus bisnietos, tercera, cuarta generación. Y de acuerdo a lo que encontramos en el versículo 8, y te daré a ti y a tu simiente después de ti la tierra de tus padres, la tierra de tus padres después de ti, de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. O sea, voy a ser el Dios de tu vida y también voy a ser el Dios de tus descendientes. Escuchen, esto es maravilloso. Entonces, quiere decir que Dios cumple hasta la tercera, cuarta generación, pero siempre y cuando nosotros nos estemos renovando y fortaleciendo en la fe. Y nosotros renovamos y fortalecemos nuestra fe creyendo las promesas de Dios. Hay mucha gente y muchos cristianos que dicen, yo creo en la Biblia, y dicen, yo creo en Jesús, yo creo que Él murió, que Él resucitó, que nació en Belén, en un pesebre,
pero se puede creer solamente intelectualmente. Mientras que nosotros creamos, o mientras nosotros no creamos de acuerdo a la Biblia, mientras que Dios no nos transforme interiormente, esta creencia es la fe de los demonios. No es el simple hecho de creer intelectualmente. Pero mientras lo que nosotros creamos y lo que nosotros estemos haciendo no nos transforme en nuestro interior, esta es la creencia, dice la Biblia en Santiago 2:19, que es la fe de los demonios. También creen, no son ateos. También ellos creen y tiemblan. Y mucha gente cree en Dios, pero no han sido transformados interiormente. Porque no basta simplemente creer en Dios, sino creerle a Dios. Porque dice la Biblia que si la fe sin obras es muerta. O sea, creer sin obras del Espíritu Santo en tu vida, eso es solamente tener una fe intelectual, no una fe que está en lo profundo del corazón. En el libro de los Hebreos capítulo 6 versículo 12, quiero que ustedes vayan inmediatamente conmigo a esta porción de la Biblia. Hebreos capítulo 6 versículo 12. Que no os hagáis perezosos, mas imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Gloria a Dios. Porque prometiendo Dios a Abraham, no pudiendo jurar por alguien mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré y te multiplicaré. Bendiciendo y multiplicando, te multiplicaré. Cuando yo practico y creo lo que Dios me está diciendo, tengo fe. Y la paciencia es el espíritu que no se da por vencido. Estamos hablando de un pacto perpetuo. Significa que Abraham tendría descendencia sobre la tierra. Esto naturalmente tiene que ver con la fe y la paciencia, pero imagínense ustedes esperar y esperar y esperar con paciencia la promesa que Dios le había hecho, pero sin embargo encontramos que de repente él creía que era Ismael el hijo de la promesa, pero Dios le dice: no es él. ¿Qué significa esto? Que necesitamos aprender a esperar con fe, con paciencia, porque la paciencia es el espíritu que no se da por vencido, porque es un pacto perpetuo. Significa que Abraham tendría descendencia sobre la tierra. Vamos a ver quiénes son los descendientes de Abraham de acuerdo a la Biblia. Porque si pensamos que los judíos étnicamente son los descendientes de Abraham, quiero decirles que es un error. Aquí vamos a tratar de hacer que la Biblia nos confirme lo que estamos diciendo. En el libro de Gálatas capítulo 3 versículo 6 dice: como Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia. Versículo 7: sabéis por tanto que los que son de la fe, los tales son hijos de ¿quién? De Abraham. Los que son de la fe son los hijos de Abraham. Y la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Porque Cristo es la semilla prometida a Abraham. El que cree en Cristo, aunque no desciendas
étnicamente de la raza judía, te conviertes automáticamente en el beneficiario del pacto que Dios hizo con Abraham. Esto es muy importante que lo entendamos. En el versículo 9 donde estamos, luego los de la fe son benditos por el creyente Abraham, sean judíos o sean gentiles. El Antiguo Testamento predijo que los gentiles recibirían las bendiciones de la justificación por la fe. Y la Biblia nos dice que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, tal como le sucedió a Abraham. Esas bendiciones son derramadas sobre todos, gracias a Cristo. Porque Dios aún no ha terminado con Israel. Por eso es que encontramos nosotros en esta porción donde estamos en el capítulo 17 del libro de Génesis, algo muy interesante que vamos a descubrir en esta noche. Por eso les voy a pedir toda su atención y que no se distraigan. Capítulo 17, versículo 9 al 12. Dijo de nuevo Dios a Abraham: tú empero guardarás mi pacto, tú y tu simiente después de ti por sus generaciones. Este será mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu simiente después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Guardaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal de pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. Y escuchen ustedes que no estaba hablando simplemente de la raza judía, sino que habla de el nacido en casa, del que es comprado por dinero, de cualquier extranjero que no fuere de tu simiente. Vamos a ver. Aquí voy a requerir que no se me distraigan. Dios ya le había revelado a Abraham desde el Antiguo Testamento que los judíos no son, que los judíos no son los que son de raza, sino que está hablando del pueblo de Dios. Entramos nosotros al pueblo de Dios por un pacto de la circuncisión. De acuerdo a lo que vemos en los siguientes dos versículos 13 y 14, ¿cómo podía, en estos dos versículos donde nos muestra, versículos 13 y 14, que debe de ser circuncidado el nacido en tu casa, el comprado por dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por alianza perpetua, y el varón incircunciso que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será borrada de su pueblo, ha violado mi pacto. ¿Cómo podía? Aquí es donde quiero enfocarme. ¿Cómo podía una señal física temporal, y más cuando dice que sería perpetua y eterna? O sea, no se puede, porque usando el sentido común nos lo dice, pero tenemos que encontrar entonces que por la simple circuncisión
no puede ser perpetuo ese pacto. Pero tenemos que encontrar entonces el significado espiritual de esto. O sea, lo que se encuentra detrás de ese ritual. Por ejemplo, número 1, Cristo realizó en nosotros los creyentes una operación quirúrgica, de acuerdo a lo que escribió el apóstol Pablo en el libro de los Colosenses, capítulo 2, versículo 12. Vamos a ver, donde comienza en el versículo 11, en el cual, ¿en quién estamos hablando? En Jesús. En el cual también sois circuncidados de circuncisión, pero escuchen ustedes, no una circuncisión hecha de manos. Porque si fuera un pacto perpetuo y que se refiriera única y exclusivamente a la carne, entonces no sería un pacto perpetuo, sino temporal, usando la lógica. Pero cuando venimos a la Biblia encontramos que Cristo realizó en los creyentes una operación quirúrgica, pero escuchen ustedes, no hecha de mano. ¿Ya lo notaron? Con el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne en la circuncisión de Cristo. Gloria a Dios. Versículo 12, sepultados juntamente con Él en el bautismo, en el cual también resucitasteis con Él por la fe de la operación de Dios que levantó de entre los muertos. Vamos a ver, la circuncisión simbolizaba la necesidad de que el ser humano sea limpio. Y fue la señal externa de limpieza del pecado, que viene como resultado de la fe en Dios. O sea, la verdadera señal de que una persona ha entrado en el pacto con Dios bajo el nuevo pacto en el Nuevo Testamento es que esa persona ha crucificado su carne con sus pasiones y con sus deseos. Era la necesidad de una limpieza. ¿Cómo sucede esto? En la salvación, todos los creyentes son sometidos a una circuncisión espiritual al entrar en cada uno de ellos este pacto, pudiéramos decir, crucificando la carne y sus pasiones. Por eso cuando nosotros entramos al ambiente de la salvación como creyentes, nosotros hemos sido sometidos a una circuncisión espiritual al echar completamente de nuestros cuerpos el pecado, lo carnal. Y este es el nuevo nacimiento que produce una nueva criatura. En el momento de la conversión es una transformación que está operando en el hombre interior por su espíritu. Y cuando esta operación es llevada a cabo en el creyente, te lleva al bautismo en aguas, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus efectos y concupiscencias. Pero quiero decirte, mientras tú seas impuro, tú estás usando a Dios, pero Dios no te está usando a ti. Porque la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y si hay una circuncisión espiritual, significa que el pecado
ya no puede reinar en nosotros, porque es la limpieza hecha en la cruz del Calvario por el derramamiento de sangre de Cristo, que es la que nos limpia de todo pecado. La voluntad de Dios es nuestra santificación. En Filipenses capítulo 3, versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos en espíritu a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Escuchen ustedes, no teniendo confianza en la carne. Cuando el apóstol habla de la palabra carne, Pablo se refiere a la condición humana no redimida, porque dice la Biblia que la carne no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Ahora, en Romanos 4:11 encontramos precisamente algo que es muy revelador para poder entender de una manera más profunda lo que Dios hizo en la vida de cada uno de los creyentes. Y recibió la circuncisión por señal, por sello de la justicia de la fe que tuvo en la incircuncisión, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, para que también a ellos les sea contado por justicia. Gloria a Dios. Escuchen esto que les voy a decir, muy importante. Los judíos depositaban su confianza en el hecho de ser o que de haber sido circuncidados, de ser descendientes de Abraham y de cumplir ceremonias y deberes externos de la ley mosaica. Los judíos se mofaban de Cristo cuando le decían: nosotros somos descendientes de Abraham, Abraham es nuestro padre. ¿Por qué? Porque se enfocaban más en los rituales, en las ceremonias externas de la ley. Sin embargo, nada de eso podía salvarlos. ¿Lo notaron? Sin embargo, Dios le dio la salvación a Abraham antes de la circuncisión. Génesis 17:24. Escuchen, esto es muy importante. Vemos en Génesis 17, versículo 24, que Abraham era de 99 años ya cuando él se circuncidó, y su hijo de 13 años. ¿Qué significa? Que Dios le dio a Abraham la salvación antes de ser circuncidado, porque Dios ya había caminado con él, ya hacía muchos años lo había llamado, pero sin embargo vemos que se circuncida a los 99 años de edad. ¿Para qué? Para demostrarnos que la salvación no es por cumplir un rito. Gloria a Dios. Que la confirmación, que la primera comunión, que esto, que el otro, que los ritos, que las ceremonias, nada de esto te da la salvación. Porque no son los ritos los que nos transforman. No, no y no, sino el Señor Jesucristo en nosotros. No es el hecho de lo que hago, de lo que pienso, no, Señor, no es absolutamente eso. Se trata de que Cristo viva en el creyente, de que Cristo viva en mí, de ser templo del Espíritu Santo. No son los ritos los que nos transforman, sino el Señor Jesucristo. Tienes que ser transformado interiormente para que se refleje lo que hay dentro de tu corazón. Gloria a Cristo. Por eso yo quiero preguntarte en esta noche: ¿amas la pureza? ¿Amas la santidad?
¿Quieres servir a Jesús? ¿Quieres ser santo? ¿Quieres ser puro? Pues en esta noche yo te digo, renueva tu fe y tu confianza en Dios para que puedas seguir hacia adelante y que absolutamente nada de lo que pasa a nuestro alrededor, toda la presión externa que haya en nuestro entorno y en nuestro alrededor, no nos hagan caer por nada. Por nada, por nada, por nada, absolutamente por nada. Hay que renovar nuestra fe. Vamos a hacer lo que hizo Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Cayó de rodillas. ¿Por qué no caes de rodillas aquí en este altar en esta noche? Renueva tu fe. Renueva tu confianza. Fortalece y renueva tu fe en esta noche. ¿Lo quieres hacer conmigo, mi amado? Pónganse de pie mientras.